aporte para el afinamiento o la elección de estrategias o intervenciones para una política de salud, el aporte de las universidades ha sido siempre lo primero que hemos tratado de buscar. Lamentablemente, muy pocas veces hemos tenido una respuesta que sea más allá de repente encargar a uno o dos docentes que puedan ir a sentarse allí a decir algunas ideas y formar una comisión que generalmente no aporta mayor conocimiento. Como facultad, como colectivo propiamente sanfernandino, tenemos el deber de entender que finalmente la universidad somos nosotros, ¿no? Y que no necesitamos que nos inviten a ninguna parte para poder generar justamente estas interacciones y estos aportes para la mejora precisamente de todo aquello que forma parte de la responsabilidad social universitaria. La justicia social, el cuidado del medio ambiente, la ética en la gestión pública, en la gestión universitaria. Y eso implica, obviamente, adaptar nuestros planes, currículos, acciones, frente a los contextos cambiantes que se dan, distintos, ¿no? La pertinencia en sí implica, digamos, no ajustarse a lo que, bueno, es. Es que nada es cuando se habla de, digamos, de la realidad nacional. Todas las realidades nacionales evolucionan, entran en crisis, salen de la crisis, y eso tenemos que identificarlo. Entonces, es un llamado a estar alertas a las necesidades del entorno para poder reaccionar ante ellos, a las innovaciones tecnológicas, los cambios culturales, científicos y obviamente los cambios sociales. ¿Qué mejor lección que la de la pandemia para entender los alcances de que por qué la salud es definida como un estado de pleno bienestar físico, psíquico y social? ¿Qué tanto, digamos, una fragilidad social, psicológica, económica, puede poner en riesgo la vida de la población? En las últimas décadas se ha desarrollado el concepto de determinantes sociales de la salud. Muchos de ustedes ya han identificado los alcances de este concepto. Bueno, pues tiene que ver justamente con todo aquello que, como su nombre lo dice, puede determinar el hecho de que una persona sea saludable o no lo sea, viva o muera. Y nunca como en la pandemia esto se vio tan claro. Qué fácil fue para quienes tenemos una casa, un trabajo que puede desarrollarse incluso de manera virtual y no perder nuestros ingresos económicos para sostener a nuestras familias, refugiarnos en nuestras casas, lavarnos las manos porque tenemos agua potable. Qué fácil es cuidarnos y vivir frente a una tragedia como fue la pandemia por el COVID-19, pero ¿cómo podrían hacerlo aquellas personas, millones de personas que viven en condiciones de insalubridad, en viviendas hacinadas, que no tienen un trabajo formal? 70% de nuestra población no tiene un trabajo formal y por tanto tiene que salir a limpiar autos, a vender papas, y obviamente se expusieron a contagios y contagiaron a sus pequeñas familias o grandes familias en esas viviendas hacinadas porque no podían cumplir con, digamos, las medidas que otros sí podían cumplirla. Entonces, lo primero probablemente que nos vino a la mente cuando terminó la pandemia es, mira, qué lección aprendida, tenemos que fortalecer nuestros establecimientos de salud. Pero la verdad es que es así, efectivamente es un desafío, pero mucho más pequeño y más, digamos, fácil de resolver que el gran desafío de que una nueva pandemia no nos coja en la misma condición de inequidad que caracteriza a nuestra región y a nuestro país. Eso es, digamos, un elemento que no podemos dejar de visibilizar y de convertir en evidencias para que nuestras clases políticas, las organizaciones, digamos, que tienen que ver, incluso internacionales, con la búsqueda de
del bienestar, de la salud de las poblaciones, propiamente entiendan y entendamos que tenemos prioridades que no debemos postergar. Entonces, bueno, y vaya que si tenemos entonces frente a la responsabilidad social connotaciones que creo que nos llaman a reflexión y yo diría que también a una suerte de deseo de comprometernos, porque yo sé cómo piensan y pensamos quienes trabajamos en esta institución, no podemos ser ajenos, nunca fuimos ajenos a la realidad de las personas que nos rodean. Por tanto, la responsabilidad social, visto de esta manera, nos genera de por sí muchos desafíos. Pero, ¿y qué decir de las políticas públicas? ¿Qué son las políticas públicas? En términos generales, hay muchas definiciones. Las políticas públicas finalmente son una suerte de un marco normativo que se da, ¿no? Que obviamente tiene lineamientos estratégicos, pero que tienen como objetivo posibilitar la promoción y la garantía de los derechos del ciudadano. Importante visibilizar este concepto de políticas públicas. Que ojo, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de políticas de Estado, ¿no? No de políticas de gobierno. Cada vez que entra un gobierno, de pronto lanza políticas de defensa de la papa o lo que fuere. Y que eso, en realidad, no son políticas públicas. Las políticas públicas son políticas que se insertan y que se tienen que desarrollar no para un gobierno, sino para un Estado. Y por eso es necesario que estén, digamos, definidas en marcos normativos. Y marcos normativos del más alto nivel, ¿no? En salud mental, por ejemplo, vaya, si me preguntaran cuándo salió los primeros lineamientos de política de salud mental, creo que tendríamos que remontarnos a 1998. ¿Pero qué? ¿Y qué decía? ¿Quién lo conocía? Es que estaba, digamos, inserta en una resolución ministerial que aprobaba la política de salud mental en el Perú. ¿Quién lee esa resolución? ¿Quién hace caso a esa resolución? No debería ser, por supuesto que todos deberían hacer caso. Pero ese tipo de normas, de políticas, entre comillas, que tienen un bajo rango, no generan, digamos, cambios. En cambio, sí, seguramente muchos de ustedes deben haber visibilizado que en los últimos años, del 2012 a la fecha, justo me tocó estar en esa época, en el ministerio, se pudo, digamos, inscribir una política de salud mental en el marco de una ley de salud mental, que luego fue mejorada unos años después, pero que abrió las puertas de todas unas líneas de intervenciones. Es un mandato que ya se encuentra en el marco de una ley y que de alguna manera permite que esa promoción y garantía del derecho a la salud mental de las personas pueda ser cautelado. A la par se trabajó un programa, digamos, presupuestal, lo que se conoce como PPR, para justamente poder direccionar el dinero no solamente a los hospitales, sino también a los municipios, los gobiernos regionales, para poder promover acciones de salud mental a lo largo y ancho del país. Y esto ya está dando un resultado que, dicho sea de paso, no va por lo primero que se pensaba cuando se habló de una política de salud mental, se van a aumentar los hospitales psiquiátricos para tener más pacientes psicóticos encerrados ahí. No, es algo que obviamente pasa también por ello, pero pasa, mejor dicho, pasa por ejemplo, incorporar el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas al CIS y otras cosas que se derivaron de ello, para que puedan tratarse, incorporar, digamos, medicamentos para tratamiento de enfermedades, digamos, psiquiátricas en los petitorios nacionales, porque claro que sí, era importante también eso, pero eso no era lo único ni lo más importante, porque el tema no es ese, el tema es lo que está debajo de eso, que es como todo iceberg, que lo que vemos es lo que flota en la superficie, pero abajo hay una inmensa montaña que está oculta en el agua y que son los
millones de jóvenes deprimidos que terminan suicidándose o con procesos de ansiedad o con adicciones, ¿no? Entonces, todo ese programa, por ejemplo, es una política pública que pudo ser cautelado en un marco normativo del más alto nivel, una ley, ¿no? Obvio, hay incluso, digamos, políticas que ya son del Estado y que están instauradas en nuestra propia descentralización. Algunas de ellas como que parece que a veces nos hacen reflexionar si están bien hechas, como es la política de descentralización, ¿no? Pero bueno, si vemos la historia de nuestro país, vamos a ver que finalmente, vaya, quienes estamos fallando somos las personas, los ciudadanos que no sabemos elegir y los políticos que no saben cumplir su rol realmente de ser promotores de desarrollo y digamos, promotores de la cautela de los derechos de los ciudadanos de cada una de las regiones. Pero bueno, en el ámbito educativo, obviamente, estas políticas públicas nos orientan, ¿no?, para metas de interés público. Entonces, como universidad, tenemos que cuidar de que nuestra educación sea inclusiva, equitativa. No podemos, digamos, cerrarnos a recibir a personas, digamos, porque no tienen recursos económicos o porque tienen algún tipo de pensamiento distinto o, en fin, u opción distinta, ¿no? Pero tenemos que también tratar de proyectarnos, no solo con actividades pequeñas, ¿no?, asistencialistas, sino en la reducción de las desigualdades sociales, ¿no? Desde todas las facultades. Nosotros como medicina pensamos en la salud, pero vamos, desde la Facultad de Derecho, desde la Facultad de Economía, en fin, de Ingeniería Agrícola. Hay muchas cosas que como universidad, digamos, la más importante del país y de América, podemos y tenemos que hacer. En la sostenibilidad ambiental, en la innovación y el desarrollo económico. ¿Cuántas iniciativas muy interesantes han nacido de la Universidad Peruana, entre ellas de San Marcos, que han realmente dado, y ahí ya claro, viene el tema de cómo lo recibe el gobernante, el actor económico, quien tiene los recursos para poder multiplicar estas iniciativas para mejorar, por ejemplo, la lucha contra la anemia, en chocolates, en fin, cosas que han nacido de iniciativas universitarias durante la pandemia, digamos, propuestas de equipos que podían ayudar a determinados, hasta incluso de reactivos, para el diagnóstico precoz del COVID, en fin. Eso, digamos, debería ser lo que nos debería preocupar en el marco de la responsabilidad social universitaria y en el marco de lo que las políticas públicas, por lo menos, nos señalan, aún cuando quienes deberían ser los principales, digamos, responsables de llevarlas adelante, que es el propio Estado, no lo hace a veces con mucha eficiencia ni continuidad. Entonces, las universidades asumimos a través de la responsabilidad social universitaria un papel como agentes activos para la implementación de las políticas públicas. Pero entonces somos solo los implementadores, ¿no? ¿O es que podemos incidir en las políticas públicas, ¿no? Para poder responder esta pregunta, es importante que brevemente, digamos, compartamos cómo es que se genera una política pública, porque como le digo, no es una política de gobierno que lo decide pues un equipo de campaña, algo que suena bonito, ¿no? Sino es algo que tiene una génesis en todos los estados para poder tener legitimidad y permanencia en el tiempo. Para que una política pública se dé, esto es marco teórico obviamente, pero que vamos, con la experiencia que he tenido y tanto nacional como la que he podido recoger a nivel internacional, esto se da de manera real, ¿no? Lo primero, el primer paso para que una política pública salga es que se incorpore un problema a la agenda pública. Es decir, por ejemplo, de pronto, violaron a una mujer con agresión y la mataron, ¿no? La violencia contra la mujer, ¿no? La lucha contra... O sea, un problema se visibiliza digamos, en la agenda pública
Pero no necesariamente, digamos, eso conduce al diseño de una política pública ni a la implementación de una política pública. O a veces sí lo hace, pero de una manera poco efectiva. Entonces, el primer problema es que si nosotros miramos a nuestro alrededor, no solo hay un problema. Ahora hay el tema del sicariato, bueno, de hecho la inseguridad ciudadana, pero hay otros problemas, la corrupción, o sea, hay tantos problemas en la agenda pública, la seguridad de los medicamentos, o sea, tantos problemas en la agenda pública que este paso de incorporación de problemas a la agenda pública es un primer paso decisivo, porque hay muchos problemas, y que algunos de ellos no se visibilizan. A veces, como en las enfermedades, visibilizamos el síntoma, pero ese no es el problema. La fiebre no es el problema es la infección que está causando la fiebre, ¿no? Entonces, si nos quedamos con la fiebre y damos antipiréticos, no solucionamos nada. Entonces, igual, ¿cuál será entonces la mejor manera de que, digamos, un Estado incorpore un problema a la política pública? Hay dos vías, ¿no? Una ciertamente debería ser, algunos dicen, desde arriba, desde el gobierno, ¿no? Se supone que son los responsables, tienen la información, ¿no? Los sistemas tienen las instituciones, ¿no? Tienen acceso a las universidades, etcétera, en fin, a quien pueda darles, pero no lo hacen generalmente de la manera más óptima, sino simplemente para responder a la noticia, para paliar un problema. Entonces, claro, si no es el gobierno, entonces será la población, entonces, ¿no? Los actores sociales, los políticos, la opinión pública, ¿no? La instalación desde abajo. Podemos decir de que si les preguntara ahora, normalmente cuando hablamos de estos temas, esto nos genera un largo debate que no podemos hacerlo ahora. Algunos dirán, no, el gobierno es su obligación y tiene los medios. Otros dirán, no, es la sociedad. Pero resulta que también la sociedad, para comenzar, no existe la sociedad uniforme. O sea, la sociedad está conformado por múltiples actores sociales. Vemos que hay marchas de la sociedad organizada para defender, qué sé yo, con mis hijos no te metas, ¿no? Pero también otra marcha que dice, no, hay que dar apertura de educación sexual y apertura a que si un hombre quiere ser mujer, un niño quiere ser niña, no hay que impedirse, hay que alentarlo. Entonces, la sociedad tiene, digamos, pensamientos distintos. La sociedad tiene problemas distintos. Hay, digamos, sociedad organizada que lucha que tiene que prestarse atención al VIH-Sida, ¿no? Pero también hay grupos de la sociedad que dicen, no, hay que prestar atención a la tuberculosis, y así podríamos seguir una infinita cantidad con las enfermedades raras o huérfanas, y todos son reclamos de la sociedad legítimos, y todos esos problemas compiten, ¿no? Desde abajo. Entonces, ¿cómo poder llegar, digamos, a digamos, contribuir? ¿Quién sino la universidad puede, digamos, evaluar, digamos, de manera ponderada y ser un agente propositivo, interactuando, escuchando a los agentes sociales, interactuando con el gobierno? Entonces, miren cómo la responsabilidad social puede también ser efectuada en esta primera etapa, que no es que sea lo menos importante, sino que muchas veces es lo más importante. Porque los problemas compiten para formar parte de la agenda, ¿no? Y para no salir de ella. Porque los problemas generalmente, sobre todo en países como el nuestro, desaparecen cuando ya pierde el valor dramático y la gente se olvida. Y nadie lo defiende, ¿no? Ya hay otra noticia. La universidad puede y debe cautelar, digamos, la garantía y la promoción de los derechos. Pero digamos, la formulación obviamente no basta con incorporar un problema, porque parece mentira, no se trata de decir simplemente seguridad ciudadana. El problema es la inseguridad ciudadana. Hay que hacer una política para la seguridad ciudadana. Al igual que cuando hacemos un trabajo de investigación, lo primero que nos piden es, tenemos que definir el problema, ¿no? Plantear el problema de manera explícita y clara, porque eso va a prácticamente permitir desarrollar lo que queremos hacer. Igual en las políticas públicas,
la formulación del problema objeto de la política pública tiene que ser traducida en términos correctos. ¿Quién hace esto? Los políticos. A veces los actores sociales, no necesariamente con la mejor, digamos, el mejor conocimiento, ¿no? ¿Qué decir de los congresistas, ¿no? O sea, entonces, ciertamente estos elementos perturban, porque si no identificamos bien y delimitamos bien la situación problemática, no va a ser posible realmente resolver ningún problema, ¿no? Necesitamos visibilizar cuál es el problema, a cuántos afecta, desde cuándo, cómo se distribuye, qué oferta existe para solucionarle, cuáles son las posibles causas. Todo ese trabajo, ¿es que acaso desde la universidad no lo podemos hacer? El tercer paso es la determinación de la posible solución, de las posibles alternativas de solución a ese problema que ya ha sido formulado, ¿no? Entonces, este trabajo es un trabajo que requiere de equipos profesionales que posean competencias para poder identificar y hacer análisis causa-raíz, digamos, revisar evidencias internacionales, nacionales, estudiar propiamente académicamente los elementos que están detrás del problema. ¿Es que la universidad no puede hacer esto? ¿No es la más llamada a hacerlo? Una vez que identificamos, digamos, los elementos que pueden formar parte de las políticas públicas, entonces el paso siguiente es explicitar la política pública. Y ahí viene la principal debilidad. Pocas son las leyes. Dentro de las políticas públicas que tenemos en salud, por ejemplo, unas políticas que, dicho sea de paso, ha trascendido porque está inmersa en uno de los pocos espacios, diría yo, bastante legítimos que surgió cuando terminó la década del 90 y inició, digamos, el nuevo periodo de gobiernos, digamos, democráticos, eh, con lo que se llama el Acuerdo Nacional, que era un espacio donde se congregaron partidos políticos, pero también, digamos, eh, gremios profesionales, gremios de trabajadores, colegios profesionales, universidades, iglesias, sociedad civil organizada. Es decir, fue un espacio y un foro que fue manejado, y esto es un poco reflejo de lo que se hizo también en Chile con la concertación luego de la caída de Pinochet, y que generó un documento que justamente se llama el Acuerdo Nacional, donde se inscriben políticas públicas, dentro de las cuales está la política de aseguramiento en salud. Es merced a esa política que posteriormente sale la Ley de Aseguramiento Universal, y miren, han pasado creo que 6 gobiernos y esta política se mantiene. Y nos ha hecho mucho bien, ¿no? Más allá de que siempre hay quienes dicen esto podría ser mejor, sin duda, todo siempre puede ser mejor, pero definitivamente muchas vidas se salvan, cientos de miles, y bueno, millones de vidas en todo este tiempo, gracias a que existe ya un mecanismo por el cual el Estado puede financiar la atención de pacientes que lo requieren en establecimientos públicos e incluso en establecimientos privados. Pero lo que siempre falla en las leyes, como por ejemplo la ley de aseguramiento, es que se da principios, etcétera, pero no se identifican maneras de evidenciar que se cumplan. Y eso es lo que pasa en nuestro país. Hay muchas leyes que no se cumplen. De todo lo que he podido, digamos, revisar y propiamente tomar el pulso, si se quiere, durante mi actividad, digamos, profesional en la vida pública, digamos, de gobierno, es que una de las pocas leyes que tiene esos dientes para poder lograr el cumplimiento de una política pública es una ley que se llama la Ley de Igualdad de Oportunidades. Tiene más de 25 años. La ley no es muy grande, pero tiene un elemento interesante: igualdad de oportunidades de acceso al trabajo, a la educación, en fin, al trato de hombres, mujeres, y ahí se incluyen obviamente niños. Y esa ley tiene dentro de su articulado que su implementación estará inscrita en una, no recuerdo cómo se llama, creo que un plan multisectorial de igualdad de oportunidades, que será, digamos, aprobado por decreto supremo, con participación de los ministerios A, B, C y D, todos los que tienen que ver con educación, trabajo, salud, etcétera, y que, digamos,
el presidente del Consejo de Ministros dará cuenta ante el Congreso el día X, que es el Día Internacional de la Mujer, me parece, para verificar su fiel cumplimiento. Desde el Ministerio de Salud, el poder lograr que el Ministerio de Educación nos abra las puertas para poder entrar a sus albergues donde tienen niños, etcétera, o a sus propias escuelas para vacunar o para dar apoyo nutricional o lo que fuere, es todo un drama. Cada vez que se acercaba esa fecha, todos los ministerios nos llamaban para pedirnos que por favor, cómo iban en tales indicadores, porque obviamente en el momento que se presentaban los indicadores, claro, finalmente era el Ministerio de Salud quien no cumplía las metas que le correspondían, pero eran claramente el Ministerio de Educación o de Desarrollo e Inclusión Social o quien fuera quienes no habían cumplido. Entonces, propiamente esto llevó consigo el hecho de que llevaba consigo de que todos los años todos se alineaban. Y generalmente nosotros aprovechábamos ese momento para tenerlos del cuello por lo menos unos 3 o 4 meses para poder, y después ya venía el próximo año, y de esa manera hemos podido revertir muchos indicadores. Entonces, si a una política le ponemos dientes, ¿no? Que es como debe ser, entonces esta política es mucho más efectiva. Y esa ley, miren, es la que más yo he notado en cambio, indicadores, por ejemplo, de cómo está yendo el aseguramiento, no los tenemos, ¿no? En cambio, esta política creo que es un bonito ejemplo, pero eso implica, pues, explicitar, digamos, la política, definiendo pautas, ¿no? Que guíen, digamos, la implementación de la política, objetivos, metas, indicadores de proceso, de cobertura, de impacto, indicadores económicos que deben estar inscritos justamente en ese plan multisectorial de igualdad de oportunidades del que se da cuenta, porque si yo ya pongo una meta que para el fin de año debo llegar a una cobertura X, o sea, tengo que dar cuenta de ello, y si no lo doy, pues vaya, pues, o sea, si soy ministro de Salud, tendré que irme. Y finalmente, no menos importante, la implementación de la política y la ejecución de la política pública. Bueno, no lo he dicho, pero creo que cae de Maduro que en el paso anterior, vaya que si la universidad tiene mucho que poder proveer justamente para, vamos, empujar a los actores políticos, entre ellos el Congreso o el propio gobierno o el ministerio que le toque, para decirle, miren, aquí está. Esto es lo que debe ponerse en esta para que esto se cumpla. Y esto está basado en estas evidencias, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, la implementación y ejecución de la política pública. Y ahí también propiamente las universidades y en general todos los actores sociales tienen, digamos, un rol, ¿no? Para poder desarrollar proyectos, programas, a partir de los cuales se desarrolla la política e implementar redes con los gobiernos locales, las ONG, universidades, entre otros. Entonces, de lo que vemos entonces, si salimos del marco conceptual de cómo se desarrolla una política pública, entonces, si la responsabilidad social universitaria nos demanda pertinencia social, pues vaya que sí podemos aportar desde nuestras investigaciones, desde nuestra voz, digamos, autorizada, colegiada, para poder direccionar lo que es bueno para nuestra comunidad. Nosotros no lo vamos a poder hacer. Nosotros como universidad no vamos a poder transformar, digamos, la sociedad, terminar con las inequidades, pero sí tenemos y podemos hacerlo con todos los involucrados que son actores sociales, económicos y obviamente el gobierno. Entonces, nos queda claro que el primer vínculo entre la responsabilidad social y las políticas públicas se centra en la forma en que las universidades pueden contribuir al desarrollo social, económico y cultural de sus comunidades, ¿no? Y eso implica alinearnos a los objetivos más amplios definidos por las políticas públicas. Y eso está bien, ¿no? Sin embargo, bueno, antes de pasar a ello, y esto implica pues que como universidad, para poder lograr eso, tenemos que formar ciudadanos responsables, ¿no? Con valores de justicia, equidad y sostenibilidad. Y eso tiene que hacerse con ética. O sea, yo no puedo, digamos, decir ustedes tienen que ser honestos si yo no lo soy, ¿no? O sea, un docente no puede mentir, una autoridad menos, ¿no?
Cuando de pronto se promueve la injusticia en una institución, y peor si es universitaria, los abusos, el maltrato, la trampa, eh, esto ciertamente va en contra de lo que implica la forma responsable como propiamente una universidad debe actuar para promover justamente los valores que se requieren para hacer patente la responsabilidad social universitaria. Producir conocimiento para el bien común. O sea, pensar también en investigación aplicada, mirar también los problemas sociales, ¿no? Desde la medicina, no es un tema de los, digamos, científicos sociales, no, también desde la medicina, porque son determinantes de salud y medir su impacto, ¿no? O sea, prestar atención a ello. Vincularnos con las comunidades. Tenemos iniciativas maravillosas como, bueno, y heroicas, dicho sea de paso, como nuestra posta de San Fernando, que tiene una, digamos, un arraigo dentro de la comunidad que claro, no se puede hacer más porque lamentablemente no ha habido un apoyo desde la institución, ¿no? Prácticamente es un esfuerzo heroico de estudiantes y algunos docentes que prácticamente sin ningún reconocimiento están allí al frente de esta acción sostenida que de por sí está, no lo suficiente, repito, porque no hay recursos, no, pero eso es algo que queremos fortalecer, eh, están, digamos, ayudando a que esa comunidad valore mucho lo que los estudiantes y docentes de nuestra facultad aportan a esa comunidad, lo reciben, digamos, de manera muy especial. Entonces, esa vinculación forma parte, ¿no? Y pero debe, repito, fortalecerse más aún y obviamente multiplicarse de manera progresiva, obviamente, para poder lograr que nuestra presencia sea realmente transformadora. Entonces, el tema es, pero ya bestial, estamos cumpliendo las políticas públicas y trataremos de hacerlo bien, pero como digo, el tema es que creo que en el tema del vínculo entre las responsabilidad social y las políticas públicas no se trata de que la responsabilidad social nos obligue a cumplir las políticas públicas, sino también que debemos pasar de la colaboración al liderazgo para la generación de políticas públicas. Y sí se puede, por todo lo que les hemos dicho. Porque las universidades, al ser espacios de investigación, formación y reflexión crítica, contamos con las capacidades para poder contribuir a la elaboración de políticas basadas en evidencias. Estamos en la intersección de la investigación y la práctica, ¿no? Estamos dentro de las comunidades, vivimos con las personas, ¿no? Convivimos con las familias, con los problemas, con las carencias, ¿no? Y eso nos permite abordar las políticas, los problemas complejos desde múltiples perspectivas, ¿no? Y aquí, dicho sea de paso, tenemos que vernos en este caso como Facultad de Medicina, no solamente como quienes estamos estudiando o somos médicos, sino también con otras profesiones de la salud, ¿no? E incluso aquellas que no son de la salud, economía, ciencias sociales, qué sé yo, para poder lograr enriquecer nuestros procesos y poder aportar de una manera más, digamos, patente para el desarrollo de políticas públicas efectivas. Entonces, es verdad que eso entonces tiene desafíos, ¿no? En primer lugar, que tenemos que aprender y no les corresponde solamente a ustedes, ¿no? O sea, a la institución, en este caso, aprender a trabajar de manera interinstitucional, interuniversidades, universidades con actores sociales, con también representantes del Estado, de los gobiernos locales, etcétera, porque trabajar aislado no nos va a conducir a nada, ¿no? Tenemos que articular, tenemos que buscar articular, ser agentes, digamos, que conglomeremos voluntades, ¿no? Particularmente los médicos estamos formados para ser líderes, agentes transformadores, ¿no? A eso nos obliga el concepto de salud como estado de pleno bienestar físico, psíquico y social. Entonces, dentro de los desafíos, ciertamente,
el tema del financiamiento es importante, ¿no? ¿Qué más se puede pedir a la Posta de San Fernando? ¿Qué más se puede pedir a las iniciativas de docentes que tratan de hacer una acción, una intervención en alguna comunidad que tienen identificada, ¿no? Pero que no se puede sostener si es que no tenemos mecanismos de financiamiento que, nuevamente, en esta lógica del ejercicio de la responsabilidad social universitaria, tiene que ser intersectorial, tiene que estar ligada al gobierno local, tiene que estar ligada a organizaciones que trabajan en esa zona, ¿no? Entonces, esto, desde la Comisión Permanente de Responsabilidad Social, justamente hemos tratado de promover acercamientos con ONGs que tienen sus propios financiamientos para fines que son comunes a los que nosotros buscamos, ¿no? Un último desafío, no menos importante, es la medición del impacto, ¿no? Una de las cosas que también buscábamos en la Comisión Permanente era tratar de medir el impacto de las, digamos, siquiera el efecto de las intervenciones que se realizaban y que eran comunicadas como una actividad de proyección de responsabilidad social universitaria. Y ciertamente es complejo, la medición es compleja, pero, digamos, ciertamente, nuevamente, forma parte de lo que como comunidad universitaria podemos desarrollar para poder proponer herramientas que puedan ser utilizadas por, digamos, no solamente nuestra universidad, sino otras universidades para medir los impactos que queremos buscar. En conclusión, el fortalecimiento del vínculo entre las políticas públicas y la responsabilidad social universitaria es una necesidad para efectivizar desde las universidades el cambio social y el desarrollo sostenible que deseamos. Debe conllevar asumir el desafío de transitar de la colaboración al liderazgo. Podemos. Somos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, somos San Fernando, y eso nos puede permitir tener la voz para poder generar políticas públicas, cautelar su cumplimiento. Pero claro, esto requiere una visión estratégica, requiere colaboración entre actores, pero fundamentalmente un compromiso ético con el bien común. Y nadie puede predicar la ética si no tiene un comportamiento ético, digamos, en su propia familia, comunidad, digamos. Por eso es de que la crisis que vivimos en el momento actual en el gobierno, por ejemplo, y en general, nos cuestiona mucho sobre esto, y es por eso que, digamos, fomentar la importancia de la ética en la formación de nuestros estudiantes es fundamental. Y finalmente, no olvidar el enfoque en la investigación aplicada y la colaboración con diversos actores, porque esto convierte a la universidad en agentes clave para el desarrollo de los países. Finalizo con este pensamiento, ¿no? Hoy más que nunca, el país necesita médicos que no solo curen cuerpos, sino también contribuyan a sanar las injusticias que enferman a nuestra sociedad. Desde las aulas, los centros de salud y los territorios, ustedes, nosotros, tenemos en nuestras manos el poder de construir salud desde la equidad, conciencia, ética y compromiso.